Debían ser cerca de las 5 de la tarde. En esa época del año, las sombras de las palmeras más altas del exuberante y cuidado jardín de la antigua hacienda se asomaban tímidas y puntuales por el descolorido borde del amplio ventanal. La luz se difuminaba, caprichosa y juguetona, a través del majestuoso telón de cristal, envolviendo en un aire mágico al viejo salón. La sutil danza de luces y sombras del atardecer hacía resplandecer los mil insólitos artilugios que cubrían y se entremezclaban con los sobrios muebles de ébano y caoba. «Mi planeta», solía decir Ben, extendiendo sus brazos hacia aquel concurrido microcosmos. No era fácil distinguir si estaba señalando hacia la variopinta colección de cacharros o al embriagador lienzo que dibujaba cada día la selva virgen de Santo Tomé a través de la enorme cristalera. Como cada día, Quinn se despierta con suavidad aterciopelada de su letargo vespertino. Levanta y gira la cabeza, oteando a su alrededor con medida despreocupación antes de continuar su ancestral ceremonia. Se arquea hasta que un imperceptible chasquido vital engrana todas las partes de su menudo cuerpo. Con un ligero impulso, se yergue levemente sobre su costado. Todavía tumbada, sus ojos vivos recorren la habitación hasta el añejo sillón victoriano donde Ben sigue ensimismado. Un instinto dulcificado le conduce a un ritual de bostezos que culminan en un casi imperceptible y pueril aullido, unos acompasados jadeos y un oportuno estornudo con el que ponerse en pie. Sin dejar de mirar hacia Ben, se agita como un sonajero. El mismo zarandeo atávico que utiliza para sacudirse o secarse, pero incorporado a un expresivo repertorio de mensajes cómplices que solo buscan dejar una dócil estela audible. Sin cambiar la mirada y casi de manera inconsciente, Ben baja el brazo con la mano extendida. Quinn da unos pasos, se sienta y se acompaña de unos nuevos jadeos que esta vez sí esperan respuesta. Ben acaricia con mimo la suave cabezota gris. «Ahora vamos», lo dice al aire como si pensara en voz alta. Con el tiempo y la costumbre, los pensamientos y las sensaciones terminan por acoplarse, y las palabras se vuelven solo un adorno. Sabe que su vieja compañera le entiende. También sabe que en pocos minutos decidirá por los dos que ya es hora de salir al encuentro de la pequeña Alice. Quinn da unos pasos más y se tumba pesadamente, asegurándose de hacerlo sobre los pies de Ben. Hacía 8 años que Ben se había venido a vivir a San Joao, y una eternidad desde que Ilena lo atrajo por primera vez a este pródigo vergel suspendido en el tiempo. Incluso antes ya fantaseaban viéndose envejecer juntos, hechizados al compás sereno y cautivador de la omnipresente selva esmeralda, el mar cobalto de orlas blancas y la inmensa bóveda cristalina en la que juguetean imponentes nubes nacaradas y grises. Las mismas que por la noche, en un juego de seducción inmemorial, dejan ver entre jirones caprichosos un firmamento colmado de estrellas que parecen centellear al alcance de la mano. Ella nos elige, le decía Ilena mientras cambiaba fugazmente su habitual semblante jovial y pensativo por un aire místico que se volvía reverencial cuando hablaba de su tierra. Ilena y también su madre Johanna habían nacido y vivido siempre en América, pero conservaban orgullosas el vínculo vital con sus raíces en aquella pequeña isla. La abuela Rosina les había transmitido el amor por su tierra, el centro del mundo. Había sido la primera de su familia y de toda la aldea, hasta donde podían recordar, que había salido de la isla. Aunque, según sus palabras, nunca la abandonó. Sencillamente, su espíritu se había hecho más grande. Una parte seguía en la pequeña aldea de San Joao, y otra vivía en un acomodado barrio residencial a las afueras de Boston. Su casa, no por casualidad, se abría directamente al inmenso horizonte del agitado y sombrío Atlántico Norte. Ben recordaba la preciosa terraza, cubierta de vistosas macetas con frondosas plantas de hojas anchas y flores de todos los colores, que inundaban la atmósfera con una exquisita fragancia. La recordaba a ella, envuelta en una majestuosa túnica negra, con las manos apoyadas sobre los pulidos maderos de la balaustrada impecablemente pintada de blanco. La veía inspirando lentamente, mientras movía la cabeza rebuscando en el aire otoñal, hasta que su rostro y su mirada se volvían delicadamente serenos. Entonces, con su modulada voz grave y maternal, exclamaba con solemnidad: «Hacia allí está San Joao. Algunos días se pueden sentir las olas batiendo su espuma blanca sobre la playa de arena negra y oler el verdor húmedo y cálido de la selva que sale a su encuentro.
La abuela Rosina tenía una habilidad especial para transferir su estado emocional cuando hablaba de su isla. La pausada voz que le salía del alma les dejaba a los tres ensimismados como niños, mirando al frío horizonte gris y sintiendo la arena tibia de una playa a miles de kilómetros. Para Ben, y aún más para Ilena, era una auténtica bendición liberarse de sus preocupaciones y dejarse llevar en un furtivo viaje a la otra orilla del mar, para sentir la brisa fresca y limpia de una isla lejana, su isla. En su momento, la abuela Rosina y su marido Jules, buena persona, reconocido masón y notable concertista, compraron la antigua mansión colonial de Roca San Joao, que restauraron con esmero hasta transformarla en un precioso hogar sobrio y confortable. Con el tiempo fueron ayudando discretamente a sus vecinos, sugiriéndoles ideas y patrocinando e invirtiendo en pequeños talleres artesanales y otros negocios familiares, incluidos 2 barcos de pesca y una sencilla industria conservera. Los incipientes negocios, junto con una renacida ilusión, propiciaron una modesta prosperidad que en manos de aquellas personas tranquilas y risueñas, tan sosegados y ajenos a la prisa como laboriosos y tenaces, dio lugar a una lenta pero honda transformación de la vieja aldea. A lo largo de los siguientes años fueron remozando las destartaladas chozas y los desconchados habitáculos, convirtiéndolos en prácticas y sencillas casitas bien aisladas y limpias. Reconvirtieron las 4 paredes agujereadas de la antigua escuela en una moderna aula bien iluminada, con bancos y pupitres de madera que ellos mismos tallaron, a la que los niños seguían yendo descalzos. Cambiaron las obsoletas cañerías de plomo y los anticuados y corroídos depósitos por un eficiente sistema de agua corriente y alcantarillado. Construyeron un nuevo aserradero, un taller comunitario para trabajar la madera de jatoba y acayu, almacenes para el grano y unos grandes secaderos. Drenaron el lodazal en el que se había convertido el cruce de caminos que en su día dio origen al pueblo, y levantaron una bonita plaza cercada con columpios y juegos para niños. La fueron llenando con rústicas mesas hechas a base de raíces y troncos, donde iban a comer o a jugar sus partidas de dominó. Partiendo de la plaza, añadieron una red de amplios pasillos cubiertos con densos trenzados de juncos que, a modo de aceras impermeables, recorrían el poblado, aislándolos del barro aún en los meses más lluviosos. Aunque les llevó varias estaciones secas, terminaron de construir un pequeño espigón, también de madera, donde echaban sus cañas cuando no había críos saltando y chapoteando. Además, se encargaron de arreglar el antiguo cementerio, transformándolo en un precioso mosaico de piedra, caminos de tierra y deslumbrantes flores de vivos colores. Con el paso de los años, la aldea se había convertido en un tranquilo y cuidado vergel, pero en el imaginario de aquella noble gente permanecía indeleble un silencioso halo de agradecimiento. Siempre que volvían, sus convecinos los recibían con su franco y extrovertido entusiasmo lugareño, mientras guardaban celosamente su profunda gratitud, un sentimiento casi de devoción que siguieron transmitiéndose de padres a hijos. Los vecinos se sentían honrados y se repartían las labores para mantener siempre pulcra la hacienda de los Velo, como se conocía a la familia de la abuela Rosina. Para sus paisanos, la reconstruida mansión era su secreto monumento nacional. La luz naranja volvió a parpadear. «Lo sé, Christopher», respondió Ben. «Estoy tratando de recordar, pero sigo sin saber qué tengo que buscar». «Tenemos que pensar como ella», dijo Christopher. «Eso es todavía más difícil», protestó Ben medio en broma, dejando escapar un profundo suspiro. «No tenemos mucho tiempo», comentó Christopher con su habitual tono pausado y seguro. «Mañana nos esperan en el consejo del SMB». «Pues échame una mano», exclamó Ben. «Tú sabes tanto como yo». La primera vez que Ben vino a San Joao fue con Ilena, a principios de los 70. Por aquel entonces, el mundo seguía desbocado en una espiral de destrucción que duraba ya casi 2 décadas. En los últimos años, un cúmulo creciente de desastres aparentemente naturales se habían sumado a la atroz y beligerante barbarie que había asolado grandes extensiones del planeta. En aquellos mismos días, una joven de aspecto frágil, a la que sus allegados llamaban el Ángel, acababa de abrir la puerta a una cadena de descubrimientos que cambiarían la historia de la humanidad. El elitista complejo científico donde trabajaba Ilena, al que Ben se había unido recientemente, era el corazón y el cerebro del sofisticado laberinto de avanzados laboratorios de investigación en física aplicada que conformaban el Instituto Tecnológico de Altas Energías,
una escisión del antiguo Mead que conservaba imperturbable y orgulloso su secular aire victoriano de santuario sagrado de la ciencia y la tecnología. El Haight se había convertido, no por casualidad, en el centro neurálgico del distrito atlántico, uno de los escasos baluartes de progreso y de refinada civilización, donde vivían blindados, pero no ajenos a la rápida e irremediable espiral de degradación que azotaba a gran parte de la humanidad. Los recién creados distritos eran, de hecho, las únicas organizaciones capaces de hacer frente a las oleadas de creciente anarquía, y las que habían demostrado ser más competentes para mantener el complejo equilibrio institucional, social y económico. Ben provenía del vanguardista nuevo mundo del SMB. Formaba parte de la élite de la élite. Desde muy joven estaba considerado una autoridad, un exponente de la nueva generación que había crecido a la sombra y al amparo de los Miller, los Chapman y los Sherman, el alma profunda detrás del milagro del distrito atlántico. Un dramático accidente en su infancia le produjo una inusual alteración del sueño. No dormía. Su mente lógica, propia del estado de vigilia, seguía gobernando el que para los demás era el caótico mundo de los sueños. Para Ben, los sueños era un momento de máxima lucidez. Podía contemplar e incluso modular parcialmente cómo su cerebro barajaba, interrelacionaba y conectaba las ideas. Esa intensa actividad mental le confería una agudeza excepcional y una abrumadora, casi obsesiva, capacidad de trabajo, que se transformaba en una necesidad compulsiva de aprender y saberlo todo. Sin embargo, irradiaba la humildad de un austero campesino. El semblante distraído y los gestos a menudo torpes y deslavazados que acompañaban a su trato siempre gentil y espontáneo reflejaban una sencillez casi cándida que generaba una atmósfera de confianza a su alrededor. A veces resultaba exigente, pero siempre se mostraba servicial. Atendía gustoso y dócil siempre que le preguntaban o necesitaban algo de él, y ocurría con mucha frecuencia. Entonces parecía descender de la luna de sus pensamientos y volvía a ser el afable maestro de escuela o el apacible médico rural que tanto les gustaba a sus allegados. Les atendía complaciente, buscando las palabras que les hiciera más atractiva la explicación. No le importaba el tiempo, tenía que notar la satisfacción en sus rostros. A veces volvía al rato o al día siguiente o a los varios días con una nueva idea o matiz que añadir. No parecía hacer distinción alguna cuando hablaba con un compañero, se dirigía a un insigne doctor, trataba de convencer a un estirado burócrata o ayudaba a un bisoño estudiante. Los que le conocían bien sabían que ese era el Ben más auténtico, el papel en el que más disfrutaba. Sentía que gran parte de su trabajo consistía en hacer de traductor. Seguía siendo el niño al que llamaban en el campo de refugiados para tratar de poner orden en aquella inagotable babel de lenguas, dialectos y jergas, aunque muchas veces resultara no ser un conflicto de palabras. Tenía un talento innato para los idiomas, siempre le llamó poderosamente la atención. El lenguaje no era simplemente una cuestión de léxico. Dos personas podían hablar la misma lengua y no entenderse. Cada persona tenía su forma de entender y de explicarse. Su labor consistía en cruzar esos dos hilos. En su ideario más abstracto, el lenguaje era el contenido y el continente del conocimiento. No se reducía al lenguaje de las personas, era el lenguaje de todas las cosas, el lenguaje con el que el universo se expresaba y se entendía, ya fuera la física, la biología o cualquier otra disciplina. Era su permanente tesis oculta, uno de sus jardines mentales privados que cultivaba con más mimo. Aunque el 20 años después, el Dr. Light para el gran público sería recordado como el padre del biomed, en aquellos días su sistema de organización del conocimiento basado en el lenguaje lo había elevado a los altares de la ciencia. Lo había desarrollado inicialmente como una herramienta doméstica para tratar de poner orden en los laboratorios del SMB. Sin embargo, acabó revolucionando tanto la forma de entender la biología molecular como los entonces denominados sistemas de inteligencia artificial, término que detestaba y que ayudó a reemplazar por inteligencia aplicada. O es inteligencia o no lo es. Y si es inteligencia, ¿dónde está el artificio? ¿En una neurona o en un chip de silicio? Contadas veces se permitía un rasgo de vehemencia, y también contadas dejaba salir lo más parecido que tenía al sentido del humor. Peculiar en cualquier caso, porque su objetivo, más que llegar a la hilaridad a través de la contradicción, parecía ser únicamente la contradicción en sí misma. Su pasión por el lenguaje le llevaba a presentarse como lingüista, lo que a veces podía dejar momentáneamente contrariado a su interlocutor, que en aquellos círculos esperaba un más convencional doctor en o ingeniero de.
Si notaba que su respuesta creaba más decepción que interés, podía añadir muy serio: lingüista. El lenguaje no es todo, pero todo es lenguaje. También doctor en ciencias, medicina y biología. Especialidad en neurobiología molecular. Y aprendí de físico, pero esto último se lo callaba. Le hubiera gustado decirlo, pero desde que había empezado a trabajar con Ilena y con Chapman, no se atrevía. El término le intimidaba, ni siquiera le parecía suficiente diluirlo detrás de un modesto y frugal aprendiz de. Tenía 15 años cuando ingresó en la Facultad de Medicina. Llegó de la mano del distinguido doctor Miller, un viejo compañero de la facultad de su padre Silverio, quienes se consideraban entre ellos más hermanos que amigos. Un año antes, Ben había sufrido una grave crisis de narcolepsia, y Silverio le pidió a su viejo amigo que le examinara personalmente. Quedó cautivado con su talento cuando se conocieron en Lisboa. Miller dictaminó que Ben requería algunos cuidados, pero era un joven completamente sano con una mente maravillosa. Se va a venir conmigo al SMB. No lo tendremos operativo hasta dentro de 3 años, pero no vamos a esperar. De momento entrará en la Facultad de Medicina y seguirá un plan de estudios como el que estamos ultimando para el nuevo centro. Y no va a ser médico, le respondió anticipándose a la pregunta de su buen amigo Silverio. Por lo menos no como lo fuimos tú y yo. No te puedes imaginar lo que estamos preparando. Es una revolución sin precedentes. Queremos que los muchachos tengan un sólido fundamento científico y médico antes de cursar su especialidad. El chico va a disfrutar, y nosotros no podemos perdernos esa cabecita prodigiosa. Miller había seguido sus propios criterios para reunir un escogido grupo de chavales de mente limpia y con un talento extraordinario. Entre ellos había varios compañeros tan jóvenes como él. Aún así, los primeros días acaparaba la atención. Todavía imberbe y de rostro aniñado, en aquellas primeras clases parecía un muñeco extraviado, envuelto en una enorme bata que le llegaba hasta los pies. Además, no disimulaba ni la desorientación ni la fascinación que le producía aquel ambiente selecto y cosmopolita. No le duró mucho el aturdimiento, sentía que había nacido para estar allí, y tardó poco tiempo en adaptarse, y aún menos en hacerse querer, porque era de naturaleza realmente bondadosa y su idealismo cristalino resultaba contagioso. El doctor Miller, o solo Miller como le conocían todos, era una personalidad admirada y querida. Él y Chapman, el doctor Chapman, eran los faros intelectuales en los que se miraban varias generaciones. Ambos estaban reconocidos como las mentes más excepcionales y capaces de su tiempo. Chapman tenía más fama de filósofo, quizás representaba mejor al más puro ideal de científico, y Miller era considerado un ingeniero eminentemente pragmático. Ambos representaban los dos modelos complementarios de una misma visión. Eran los Platón y Aristóteles del nuevo orden, un magma ideológico liderado por científicos desde el pensamiento científico, que se acabó llamando racionalismo humanista. Miller llevaba un tiempo trabajando con su equipo en la concepción de un innovador centro de biología molecular. Cuando empezaron a trabajar en el proyecto, no podían sospechar que acabaría siendo el deslumbrante SMB. Para él, solo era un modelo conceptual, inspirado en las mismas ideas que con tanto éxito había puesto en marcha su colega Chapman en el IT de Física Avanzada. El Instituto Tecnológico de Física Avanzada había cambiado de nombre recientemente. Ahora era el Instituto Tecnológico de Altas Energías, sinónimos según decía el propio Chapman. El hate es la vuelta de la ciencia a su original ideal heurístico. Debemos aunar la sistematización y el rigor de los programas clásicos con el ágil dinamismo revolucionario que respiran las nuevas tecnologías, de manera que el conocimiento y la innovación formen parte de la misma disciplina. No debemos conformarnos con intentar adaptarnos, porque por muy deprisa que seamos capaces de hacerlo, siempre iremos por detrás de los acontecimientos. Tenemos que aprender a adelantarnos, a convivir con el futuro, hacer que mañana sea parte de hoy y convertir en una palanca de progreso los cambios profundos en la forma de pensar, en lugar de una rémora permanente. Tenemos que idear un edificio que permita el cambio de sus propios cimientos, huir de la contradicción permanente en la que consciente o inconscientemente estábamos instalados, revistiendo de ilusoria vanidad una mentalidad decadente y derrotista. Tenemos que terminar de extirpar esa sombría esclerosis, moldeada por intereses espurios, que impregnaba las instituciones al servicio de una estratificada y mercantilizada sociedad que ya no existe. No hay que reformar el mundo, hay que crear uno nuevo. Para Chapman, el nuevo mundo era una realidad inminente. De la misma manera que renegaba del vacío moral, vivía convencido de que la física estaba al borde de la revelación de un nuevo marco de referencia
que iba a cambiar la percepción misma de la realidad. Un cambio de tal magnitud que nos dará la oportunidad, como especie, de rehacer la historia y alcanzar un nuevo estado de madurez ética. Un paso más, pero no cualquiera, en el entendimiento del universo. El alcance de una civilización está condicionado por su entendimiento de la realidad física, y estamos descubriendo un universo que no se parece a lo que hasta ahora veníamos creyendo. Nuestro actual y potente marco mental de partículas y energía es una sombra de lo que realmente sucede a nuestro alrededor, y todavía, increíblemente, no podemos ver. La realidad sensorial, la biológica, la responsable de la supervivencia, es nuestra primera realidad. Es nuestra realidad axiomática. Es indudable e inapelable. Es la realidad que duele o da placer, que tiene hambre o sueño, que siente alegría o tristeza. Citando a mi apreciado Rudyard Kipling, es la realidad de no importa si eres león o gacela, cuando te levantes echa a correr. Pero también hablamos de la realidad física, que contradictoriamente es solo una suposición, una trabajada consecuencia de una peculiar cualidad del ser humano, el pensamiento racional. Un complejo neuronal que se abrió paso en la mente del simio entre las neuronas egoístas, encargadas de la supervivencia, y las neuronas espejo, encargadas de representar el entorno. Una curiosa manera de procesar el mundo que parece crear objetos imaginarios y captar relaciones aparentemente veladas, pero que sin embargo, después de una sucesión de abstracciones, y a diferencia del pensamiento subjetivo, el que no es racional, podemos contrastar metódicamente. No deja de ser una reconstrucción coherente y progresiva de esa perseguida realidad, la realidad que no vemos, pero que, siguiendo un método, que llamamos positivo o científico, tejemos pacientemente a partir de lo que vamos descubriendo. Curiosamente, lo que consideramos más real es justo lo que no vemos. Por esa razón necesitamos crearnos marcos, sucesivas reconstrucciones simplificadas que reflejan una realidad más profunda que la anterior. Personalmente preferiría referirme a la física por su antiguo término, filosofía natural, más que por la clasificación de disciplinas a la que circunstancialmente hemos llegado. La filosofía natural, la física, sería la capa más baja del entendimiento del universo, de sus leyes. Por debajo solo está el lenguaje en el que el universo parece expresarse, o al menos como lo captamos nosotros, las matemáticas, nuestra entelequia más pura, un invento o un descubrimiento productivo de la razón y nuestra puerta al universo. La física solo es física si se expresa matemáticamente. Las demás ciencias pueden resultar un buen y legítimo armazón lógico, pero solo serán verdadera ciencia cuando se puedan expresar a partir de leyes físicas. Naturalmente, la complejidad de la realidad y nuestra limitada capacidad de razonamiento nos condicionan el marco de pensamiento y nos exigen crear diferentes capas de representación lo más razonadas posible, como por ejemplo la biología molecular de mi querido Miller. De la misma forma que si nos ataca un león, salimos corriendo sin esperar a entender completamente cómo funciona un león. Los cambios en nuestro entendimiento son más profundos cuanto más baja es la capa en la que se producen. A veces no son necesariamente evidentes o inmediatamente aplicables, pero son los marcos mentales que generan la cascada de innovaciones más importantes, los que cambian la historia. Un ejemplo. Cuando por fin encontramos y establecimos las bases del modelo atómico, ese simplificado marco mental de bolitas vibrando unidas por fuerzas electromagnéticas, abrimos la puerta a un nuevo escenario, a una forma de pensar cualitativamente más fructífera, porque era una visión más coherente de la realidad. El modelo atómico establece que un reducido número de átomos forman las moléculas y toda la materia que conocemos. Ahora pensemos en el paciente trabajo de anónimos alquimistas, porfiando en la oscuridad durante cientos de años, tal vez miles, buscando, clasificando y tratando sustancias, pero incapaces de penetrar en el entendimiento de la estructura de la materia. Sus resultados se nos antojan casuales, primitivos, prácticamente anecdóticos si lo comparamos con el desarrollo espectacular de la química a partir del establecimiento del modelo molecular. Armados con un marco mental que hoy no dudaríamos en tachar de simple, tardamos poco tiempo en dar forma al conocimiento acumulado por aquellos taumaturgos que no contaban con ese más fino entendimiento de la materia. El modelo atómico se convirtió en una fuente de conocimiento consistente y promovió una sucesión imparable de descubrimientos que a su vez significaron el origen de muchos de los grandes cambios vividos en los 2 últimos siglos. Una sutil pero inconmensurable diferencia entre alquimia y ciencia.
Nuestra visión de la realidad depende del rango de energía que somos capaces de manejar. Lo que se nos escapa por pequeño o por grande nos resulta inaccesible, detrás de una barrera de energía que todavía no sabemos abrir. Pero ahora el marco de entendimiento está cerca. Tenemos nuestra alquimia de partículas elementales recopilada. Abriremos esa puerta, y sus consecuencias provocarán un cambio histórico sin precedente. Y si hasta ahora estos cambios se desencadenaban de forma gradual o incluso acelerada, en el nuevo horizonte los cambios serán dramáticamente exponenciales. Y estar preparados no es solo cuestión de estar atentos. Para muchos, la autoridad, el prestigio y el carisma de Chapman era suficiente para contagiarse con la idea del gran salto adelante. Después de todo, era un visionario que tenía la buena costumbre de acertar en sus vaticinios. Para otros, era más un anhelo o una motivación maravillosamente útil. Para Miller, que encabezaba la corriente más pragmática, la física llevaba esperando este nuevo advenimiento más de 100 años, y efectivamente el cambio que Chapman vislumbraba se produciría, pero también cabía la posibilidad de que tuvieran que esperar otros 100 años. Es el momento de la ingeniería. Los fundamentos científicos son sólidos y fecundos, el reto es aprovechar y perfeccionar lo que tenemos. Ese es el objetivo real, ambicioso y razonable. Comparto totalmente los principios de la filosofía natural, y también me gustaría ver el salto cuántico que profetiza Chapman. Pero ahora mismo estoy muy satisfecho con nuestra ciencia, o si lo prefiere Chapman, con nuestra alquimia. Y cuando llegue el gran salto, también estaremos preparados. Miller se sentía ampliamente respaldado por los impresionantes avances que había protagonizado la biología molecular en las últimas décadas. Pero en lo que no tenía dudas era en el increíble valor del giro copernicano que Chapman le estaba dando a la ciencia, armonizando industria, investigación y educación. Admiraba el profundo cambio sociológico y mental que estaba impulsando y compartía la necesidad de regenerar los principios éticos de esa nueva sociedad. Cuando la Armada y Chapman le propusieron transformar su idea del complejo industrial y académico de la biología molecular en el superproyecto del SMB, Miller sintió vértigo, pero no lo dudó. Aquel día la visionaria filosofía natural de Chapman le pasó la antorcha al pragmatismo científico de la biología molecular de Miller. Curiosamente, cuando se inauguró la nueva y espectacular ciudad de la ciencia, la medicina y la biología molecular, el ángel de la física cumplía 11 años y correteaba por los pasillos, los despachos y los laboratorios del Haight. Era cuestión de tiempo, de poco tiempo.